Hola a todos, ante todo, feliz Navidad. El miércoles de la semana pasada, el presidente de Argentina, Javier Milei, comunicó por cadena nacional el contenido de un decreto de necesidad y urgencia para desregular la economía argentina. ¿Cuál es el sentido de este decreto? ¿Qué es lo que busca? Lo analizamos a continuación. La semana pasada, el gobierno publicó en el boletín oficial el decreto 70/2023, cuyo título es Bases para la reconstrucción de la economía argentina. Entre otras medidas, el decreto deroga la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea, deroga la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos, deroga la ley de góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos, deroga la ley de compra nacional, que solo beneficia a determinados actores del poder, deroga el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas y, entre muchas otras derogaciones y modificaciones, modifica el Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. Si yo te debo dólares, te tengo que pagar con dólares, nada de pagar con pesos al tipo de cambio oficial y estafar a mi acreedor. Este decreto de necesidad y urgencia, o DNU, todavía tiene que atravesar un trámite legislativo para ser aprobado de forma definitiva, pero, según manda el Código Civil y Comercial, entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el boletín oficial. Es decir, que va a entrar en vigencia exactamente el día 29 de diciembre. Ahora bien, ¿para qué se toma esta medida? ¿Cuál es el beneficio esperado de la liberalización de la economía argentina? Para responder esto, tenemos que hablar un poco de qué es la libertad económica, cuál es su relación con la prosperidad y en qué situación está la Argentina en esta materia. En primer lugar, si seguís este canal, debes saber al menos algo acerca de la larga tradición de pensamiento liberal. Uno podría afirmar con bastante consenso que uno de los padres del liberalismo económico es el pensador escocés Adam Smith. Adam Smith fue un economista que se rebeló contra el mercantilismo imperante de su época, defendió el libre comercio y le dio una importancia mayúscula a la libertad de funcionamiento de los mercados. Una de sus más famosas frases es la que reza que no es por la benevolencia del carnicero que recibimos nosotros nuestra cena, sino por la atención que el carnicero le pone a su propio interés. Lo que quería decir es que persiguiendo nuestros propios intereses, entonces los individuos vamos produciendo, invirtiendo, vendiendo y otros individuos van comprando y consumiendo en un proceso por el cual nos beneficiamos todos. Y para todo esto no hace falta la mano interventora del gobierno. De hecho, Adam Smith también decía que poco más es necesario para llevar a un Estado a su máximo nivel de opulencia desde el más bajo barbarismo, salvo paz, bajos impuestos y una administración tolerable de justicia. El resto lo traerá el curso natural de las cosas. Después de Adam Smith vino una larga tradición de pensadores y economistas liberales. Pero hoy me quiero detener especialmente en uno de ellos, de nombre Milton Friedman. Milton Friedman, economista norteamericano y profesor en la Universidad de Chicago, que recibió el Premio Nobel de Economía en el año 1976, fue uno de los primeros economistas en recomendar, en tirar la idea de que sería deseable encontrar la forma de medir la libertad económica de cada país para armar un ranking e ir monitoreando estos grados de libertad económica. En el año 1995, una fundación con base en los Estados Unidos, la Fundación Heritage, recogió la propuesta de Friedman y elaboró lo que hoy conocemos como el Índice de Libertad
económica. Lo que busca establecer este índice es qué países del planeta son más libres económicamente hablando y qué países del planeta son menos libres económicamente hablando. ¿Cuáles están más cerca del capitalismo puro y cuáles están más cerca del socialismo puro o del comunismo? Para la Fundación Heritage, la libertad económica es el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad económicamente libre, los individuos son libres de trabajar, producir, consumir e invertir como quieran. En las sociedades económicamente libres, los gobiernos permiten que la mano de obra, el capital y los bienes se muevan libremente y se abstienen de coerción o restricción de la libertad más allá de lo necesario para proteger y mantener la libertad misma. Para establecer el ranking de cuáles son los países más libres y menos libres, esta organización considera 4 pilares fundamentales. El primero es el llamado Estado de Derecho, que para resumir considera cuánto se respeta la propiedad privada en cada uno de estos países. El segundo pilar es el tamaño del gobierno. Y aquí entran, obviamente, la cantidad de gasto público de un país, el nivel de recaudación o la presión fiscal y, por último, el nivel de déficit fiscal que tienen los gobiernos de cada uno de los países analizados. El tercer pilar tiene que ver con el grado de regulación de la economía. ¿Cuánta libertad o cuán poca libertad tienen los negocios, las empresas y las personas para operar lejos de las manos manipuladoras del Estado? ¿Cuántos controles de precios? ¿Cuántos controles de cambios? ¿Cuántos trámites? ¿Cuántas exigencias? ¿Cuánta burocracia y cuánto pesa el sector público en las actividades comerciales diarias de un país? El último pilar tiene que ver con la apertura del país hacia el mundo. Es decir, cuán fácil o difícil es exportar, cuán fácil o difícil es importar y cuán fácil o difícil es invertir adentro del país siendo un extranjero o invertir afuera del país siendo un ciudadano de ese país. Ahora bien, ¿por qué todos estos temas son importantes en general y para la Argentina en particular? Porque, como mostraba en mi cuenta de Twitter hace algunos días, existe una relación directa entre la libertad económica de los países y su nivel de desarrollo y prosperidad. En el gráfico que ustedes pueden ver ahora, se puede observar que a mayor libertad económica, más alto es el PBI per cápita de los países. En el eje horizontal de este gráfico se observa la cantidad de puntos que cada país obtiene en el índice de libertad económica, mientras que en el eje vertical se puede ver el nivel de PBI per cápita que tiene cada país. Y cada puntito celeste que vemos en el gráfico es un país determinado. Lo que se observa en el gráfico entonces es que cuanto más a la derecha nos movemos en el gráfico, más arriba tiende a estar ese país en términos de su riqueza per cápita. En este otro gráfico que presenta la Fundación Heritage, podemos ver que el PBI per cápita promedio de los países más libres del mundo era de alrededor de $72.000 en el año 2021, mientras que el PBI per cápita promedio de los países menos libres del planeta andaba por alrededor de los $7.100. Es decir, que los países más libres del mundo son 10 veces más ricos que los países menos libres, más intervenidos y más regulados por el gobierno. Lo que busca Milei con este DNU, que desregula la economía, libera los mercados laborales, prohibir exportaciones y hasta permite el libre uso de cualquier moneda para realizar contratos, es justamente mejorar la situación de la Argentina en términos de su libertad económica. Es que Argentina, después de tantos años de kirchnerismo y Estado presente, terminó ocupando el puesto número 144 en materia de libertad económica, con lo cual es considerado un país
mayormente poco libre. Y esto nos ubica en una zona muy alejada de países como por ejemplo Irlanda o Nueva Zelanda o Chile y Uruguay, para hablar de países que están en nuestra región y que son mucho más libres económicamente hablando de lo que es Argentina. Lo que busca el gobierno con el DNU entonces es avanzar varios casilleros en materia de libertad económica. Darles más libertad a las empresas para invertir, producir, importar y exportar, y darles más libertad a los individuos para hacer lo mismo. Contratar en la moneda que quieran, elegir la cobertura médica que deseen sin pasar por el intermediario de las obras sociales, elegir el contrato de alquiler que se adecúe a sus circunstancias particulares y encontrar menos trabas a la hora de conseguir un empleo registrado en el sector privado, dado que hoy hay más de 5 millones de personas trabajando en la informalidad, mientras que solamente tenemos alrededor de 6 millones de personas trabajando en el sector privado, registrado, formal, en blanco, de la economía argentina. ¿Y todo esto por qué? Porque hay muchas trabas y regulaciones en los mercados laborales, lo que impide o hace muy costoso contratar en blanco en el país. Para ir cerrando, el decreto de Milei busca incrementar la libertad económica de los argentinos. Y, dado que existe una relación positiva entre libertad económica y prosperidad, se espera que estas reformas mejoren el sistema de incentivos que existe en el país y por lo tanto aumenten la inversión, la producción y, como resultado de esto, el nivel y la calidad del empleo, aumenten los salarios reales y finalmente se reduzcan los altísimos niveles de pobreza que tiene Argentina hoy. Claramente, tras tantos años de intervencionismo y populismo de izquierda, los resultados no llegarán de forma inmediata. O sea que vamos a tener que esperar al menos algún tiempo hasta ver los buenos resultados que se deriven de la liberalización económica del país. Pero es importante saber que si estas reformas avanzan y sobre todo se sostienen en el tiempo, entonces el futuro de la economía argentina luce prometedor. ¿Y vos qué pensás? Déjame tu comentario acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este video no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.